Bueno, buenas tardes, porque ya entramos en hora. Pues muchas gracias por estar aquí esta tarde. Es la última conferencia del tercer ciclo, el de este año, la última, la quinta, y entonces reiterar una vez más los agradecimientos al Ayuntamiento de Santander, que es el que permite que todo esto se lleve adelante, al Ateneo, que es el que nos abre las puertas para estar aquí con todos los años y nos da todas las facilidades del mundo, y bueno, a las autoridades que vienen, que nos arropan, y por supuesto a todos ustedes que son los que le dan sentido al ciclo, a intentar transmitir algo de la cultura de defensa a la sociedad civil, en este caso a la sociedad cántabra. Vamos a terminar hoy el ciclo con un militar que, al menos en mi opinión, es fascinante. Es el protagonista de una difícil época. Lo voy a leer casi todo porque así no hago nada de memoria. Así como los anteriores personajes eran un poco más etéreos porque pertenecían a unas épocas históricas en las cuales no había mucha referencia ni mucha bibliografía, con el general Prim es todo lo contrario. Y además hoy nuestro ponente es un experto porque se lo ha estudiado y lo ha trabajado mucho y lo ha investigado. Entonces hay mucho sobre él y entonces no quiero equivocarme. Protagonista de una difícil época para España, no hay ninguna duda. Y seguro nuestro conferenciante lo sabrá enmarcar brillantemente. Haré una breve reseña del personaje militar Juan Prim y Prats, y luego las implicaciones políticas y sociales de aquella época le quedan a nuestro ponente. Su carrera militar no la podemos desligar de la carrera política, que siendo algo sorprendente en estos días que corren que un militar haga carrera política, en aquellos tiempos no tenía nada de extraño, como ustedes saben. Espartero, O'Donnell, Narváez, Serrano, Topete, Pavía, etcétera, fueron militares, generales que además fueron ministros, presidentes de gobierno, regentes, etcétera. Era algo relativamente habitual. Juan Prim nace en Reus en 1814. Su padre, Pablo Prim, era notario y fue capitán de la primera legión catalana durante la Guerra de la Independencia. Y posteriormente, jefe del batallón de tiradores de Isabel II, en la Primera Guerra Carlista. Juan Prim, el general Prim, ingresa en el ejército en 1834 de la mano de su padre, y como no tenía ninguna preparación militar ni procedía de la nobleza, sus comienzos en la milicia fueron de simple combatiente, de soldado. Sin embargo, desde el primer encuentro con los carlistas, demuestra una intrepidez y un valor excepcional, empezando a crearse a su alrededor una merecida fama. Al terminar la Primera Guerra Carlista, Juan Prim tenía 26 años. Había tomado parte en 35 acciones de combate, obtenido 2 laureadas de San Fernando y había alcanzado el grado de coronel por sucesivos méritos de guerra. Y su nombre ya en España era un símbolo de valor. Ya tenía fama nacional, 26 años. De ideas liberales, se presentó a diputado por la provincia de Tarragona y ya en 1841 obtuvo un escaño por esa provincia. Algunos de sus desempeños vitales: fue gobernador militar en Barcelona en 1843 y fue como encargado de la represión del movimiento revolucionario que perduraba en la ciudad y la reprimió. Fue gobernador de Puerto Rico en 1856. Fue designado como jefe de la expedición militar a Melilla para sofocar la insurrección de los rifeños. Participa en la Guerra de África del 59-60 con renombradas intervenciones heroicas en las batallas de los Castillejos, Tetuán y Guarrás, que le valieron el título de Marqués de los Castillejos. Fue nombrado para dirigir el cuerpo expedicionario español enviado a México, junto con franceses y británicos, y estando allí, como una situación no le gustó, decidió de motu propio volver a España con las tropas españolas, lo cual le trajo sus problemas con el entonces presidente del gobierno. Conspirador contra la reina Isabel II, a la que contribuyó a derrocar
Sin embargo, devino en defensor de un nuevo régimen definido como una monarquía democrática, plasmado en la Constitución de 1869. Presidente del Consejo de Ministros, defendió la candidatura de Amadeo de Saboya, siendo asesinado unos días antes de que Amadeo llegase a España. Ese es el perfil, quizá la parte, yo me vuelvo en la parte militar. Nuestro ponente de hoy, don José María Michavila, seguro que se extiende en la otra parte del personaje. Nació en Madrid en 1960, es hijo de militar, es buen conocedor de esta institución y muy cercano a nuestros valores, como ha venido demostrando a lo largo de su vida. Y pidiendo disculpas de antemano, José María, voy a dar solo algunos datos de su impresionante currículo. Se licenció con un premio extraordinario en Derecho en 1984, obteniendo el mejor expediente de su curso en la Universidad Complutense de Madrid. En 1985 se licencia en Historia Contemporánea. En el 87 obtiene el premio extraordinario en el doctorado en Derecho Administrativo Económico. En el 88 aprueba con el número 1 la oposición al letrado del Consejo de Estado. En el 91 aprueba las oposiciones a profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Como conocerán seguro todos, fue diputado entre el 96 y 2004, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes entre el 96 y el 2000, secretario de Estado de Justicia entre el 2000 y 2002 y ministro de Justicia entre el 2002 y 2004. Desde el 2008 es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Francisco de Vitoria. Desde 2012 es consejero electivo del Consejo de Estado, sigue siéndolo, y además durante toda su vida ha mantenido una intensa actividad filantrópica. Finalmente, además de autor de numerosas publicaciones, conferencias y artículos de prensa, entre sus libros destaca uno, que lo ha traído hoy aquí, que es La España del general Prim en busca de una monarquía útil a la democracia, y que es lo que, a fin de cuentas, es lo que le traigo hoy aquí. Como curiosidad, durante la presentación de un libro a principios de este año, en la Cámara de Comercio, de su último libro, y lo que se hace también en esos momentos, estaba mirando en Wikipedia, pues todo su currículum. Y en esos momentos también, por otra parte, estábamos planeando este tipo de conferencias y nos faltaba por elegir algún personaje militar que fuese representativo de la historia de España. Y leí que había escrito un libro del general Prim. Y en ese momento, pues, me faltaba un personaje próximo ya a este siglo y me pareció que venía al pelo. Le pedí que si podía venir aquí a Santander a darnos una conferencia sobre el general y a la primera me contestó inmediatamente que sí, que para él sería un placer. Más placer es para nosotros tenerte aquí y estamos muy agradecidos por ello. Y ya está, y antes de darte la palabra, termino diciendo, bueno, que aunque no estoy seguro de si don José María nos aclarará quién pudo matar a Prim, de lo que estoy seguro es de que vamos a disfrutar muchísimo con su ponencia. Muchas gracias. Pues nada, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de una lluviosa tarde como la de hoy, pues venir hasta aquí. Quiero agradecer en primer lugar a la Delegación de Defensa el que me hayan dado la oportunidad de volver a la tierra de mi familia. Mi abuela es de Ruilova y ahí está enterrada. Mi abuela decía que éramos montañeses, lo de Cántabros luego yo me siento un poco montañés. Y te agradezco mucho que me hayáis invitado y agradezco a las autoridades el que estéis aquí presentes. Y también quiero felicitar, ¿no? Creo que una de las columnas vertebrales de la democracia española y de nuestra convivencia cívica es el trabajo que las Fuerzas Armadas hacéis. Y no siempre lo reconoce la sociedad. El hecho de que tengáis la capacidad convocatoria que acreditáis esta tarde demuestra que por lo menos en esta ciudad hay un porcentaje bastante alto de gente sana que valora los valores sanos de las Fuerzas Armadas. Así que en ese sentido también quiero daros la enhorabuena por este ciclo y por la convocatoria que habéis sido capaces de hacer esta tarde.
Dirán ustedes que qué hago yo hablando de Prim. Pues sí, escribí un libro. Y escribí un libro de una manera un poco casual. Yo soy abogado y sobre todo mi gran afición es la historia española del siglo XIX. Me especialicé en ella y en ello doy clase en un máster de humanidades, aunque mi plaza de titular es de Derecho Administrativo, con mi maestro, que también era cántabro o montañés de Potes, Eduardo García de Terry, es quien me dirigió la tesis doctoral. Y de hecho mi apellido es Michavila, pero Eduardo, que le gustaba la heráldica, decía que el origen del apellido Michavila era de Santander, que hay una ermita, que es Nuestra Señora del Medio de la Villa, no sé si sigue existiendo, que luego ya al llegar a Valencia, pues le cambiaron, mi familia de la gente de mi padre, le pusieron Michavila. Eso decía Eduardo, que era un gran sabio y un gran maestro, del que aprendí mucho. Pues después de estar en el gobierno, 8 años, que fue un privilegio que me dio José María Aznar y los españoles que me votaron, pues yo estaba casado con una mujer mucho más joven que yo y yo ya le dije a Mariano Rajoy, que se suponía que iba a ganar las elecciones en 2004, y a Aznar, que era el presidente del partido entonces, el presidente del gobierno, que yo ya me debía a mi mujer, a mi familia, y me veía en la obligación de dejar la política. Y me iba a vivir a Londres. Yo había estudiado en Boston, mi mujer en Londres, y yo quería irme a vivir fuera y recuperar mi vida profesional. Yo había sido abogado y profesor antes que político y había cerrado mi despacho, que había tenido 11 años, pues, para dedicarme a la política. Pero vino la forma en que perdimos las elecciones del 2004, que fue la matanza de Atocha, el atentado de Atocha, y claro, era una cobardía en ese momento dejar la política, con lo cual me quedé. Me quedé un año más, me hicieron presidente del Congreso Nacional del Partido Popular, en el que se tenía que elegir al presidente del partido, que era Rajoy, y cuando llegó el Congreso, pues yo llave en mano, le digo, Mariano, ya tienes aquí el Congreso, te van a hacer presidente y yo voy a cumplir con mi compromiso con mi mujer y bueno, y monté mi vida profesional de nuevo. Y en esa vida profesional, que primero monté en Londres, luego la monté en España, pues alquilé un despacho en un sitio maravilloso, que es la Puerta de Alcalá, y dando justo a la altura de la Puerta de Alcalá, en Serrano 1 y Puerta de Alcalá 3, donde tienen ustedes su casa, y sigue siendo mi despacho. Y me enteré que ese edificio lo había construido el general Prim. Él no lo había vivido, pero sí lo había vivido su viuda. De hecho, todavía hay una entrada desde la Puerta de Alcalá, de patio de carruajes, donde se bajaba, y una escalera en la que se subía al piso noble, al primer piso. Y oye, qué curioso, general Prim, oye, me interesa la vida de este personaje. Y en estas, una compañera mía, profesora también, catedrática de Historia Contemporánea como yo no soy catedrático de Historia Contemporánea, soy solo titular de Derecho Subjetivo, pero ella tiene unos libros, 2 libros muy buenos, se llaman Las Reinas de España, María José Rubio. Resulta que me dice, oye, es que mi padre compró el castillo en Toledo de Prim y tenemos toda la herencia de Prim, el testamento, la espada, los uniformes, los cuadros. Y oye, esto es interesante. Dentro de unos años, en 2014, se va a celebrar el bicentenario del nacimiento de Prim. Oye, estamos en una España en la que esto de que un catalán, siendo muy catalán y por ser muy catalán, se sienta español, pues es un tema que merece la pena darle bolilla. Total, que nos juntamos también con otro amigo de Reus, que había nacido en la misma plaza de Reus, que era el secretario general de la Confederación Española del Vino, que era un hombre muy lanzado, y creamos la Asociación Bicentenario de Prim. Total, que nos dedicamos a estudiar a Prim. Y de ahí pues surgió este libro que publiqué en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que a quien le guste la historia, pues se lo recomiendo, que se llama La España del general Prim, y con el título En busca de una monarquía útil a la democracia. Tuve la suerte de compartir el libro, o de charlar sobre el libro y dárselo a quien entonces era príncipe, y hoy es rey de España, señor que creo que nos ha dado una de las pocas alegrías que España nos ha dado en los últimos años. Yo no sé si a ustedes España les da muchas alegrías, pero a mí últimamente me da muchos disgustos, la verdad. Pero este señor ha sido capaz de educar a su hija de manera verdaderamente admirable y hacer que una niña de 18 años sea consciente que desde hace 500 años está llamada
a servir a España y a desempeñar una responsabilidad al servicio de España. Yo creo que a cualquier otro chaval le dices a los 18 años, oye, te vas a poner un uniforme, te vamos a subir a un tanque, vas a hacer maniobras, no vas a ir a la Academia Naval y vas a estar en el Cano, y donde yo tengo muchos primos, yo estoy en el colegio de huérfanos de la Armada, y luego vas a ir a montarte en un reactor, y esa persona es posible que salga corriendo. Esta niña, esta señora, esta princesa de España, yo creo que ha demostrado que su padre es un magnífico rey y que es muy consciente de las responsabilidades que la monarquía tiene en España. Y de esto hablaremos un poquito hoy, porque Prim fue un gran monarca. Total, que escribimos de Prim este libro, y yo tampoco quiero entrar mucho en la minucia de mucho detalle, luego creo que hay coloquio, ¿no? Y ya podemos hablar un poco. Yo, la verdad es que me apetece mucho hablar de lo que pasa hoy en España, pero prefiero hacerlo en el coloquio si ustedes quieren. Pero quería destacar tres cosas, ¿no?, de ese militar que nace en 1814. Nace en Reus, una población en el norte de España, cercana a una nación que poco antes le había cortado la cabeza a su rey, a Luis XVI, y que pone en marcha una revolución, la Revolución Francesa, que cambia la historia del mundo porque hace que el mundo pase a ser gobernado por democracias en vez de por monarquías absolutistas. Ese señor que nace en 1814, en 1814 es el año en el que en Viena se produce la restauración monárquica. Después de que Napoleón, que es el demiurgo que quita coronas, pero que luego fabrica reyes, riegue de sangre en toda Europa, Europa decide que ya basta de sangre y que hay que volver a la normalidad. Y Metternich, en Austria, convoca a las grandes potencias. España ya había dejado de pintar. De hecho, yo tengo en casa una litografía del Congreso de Viena, donde ahí tienes a Castlereagh representando al Reino Unido, que fue el primer ministro. Tienes a Metternich, que fue un gran primer ministro. Tienes representando a Francia a Talleyrand. Y el que representaba a España, nadie sabemos cómo se llamaba. Ahí lo pone García Oviedo, pero nadie sabe. España ya en el concierto de las naciones quedó un poco al margen. Esa España es la España del siglo XIX, que es una España que no fue capaz de construir una casa común de convivencia hasta 1876. Hasta ese momento España es una España en la que hay tres guerras civiles, en la que cada uno que llega al poder hace una casa constitución a su propia medida, en la que no cabe el otro, y es una España de permanentes asonadas militares, de guerras, de conflictos, de idas y venidas, y que se entretiene, siendo una nación que no ha tenido enemigo exterior más que unos franceses que nos duraron poco. Nunca habíamos tenido enemigos exteriores. Alemania, Francia han tenido enemigos exteriores. Nosotros hemos tenido la suerte de no tener enemigos exteriores y la desgracia de que los mejores enemigos de España seamos los propios españoles. Y eso es el siglo XIX español, y da la impresión de que es un virus que no hemos podido erradicar definitivamente, aunque durante los 40 y largos años desde el 78 parecía que sí habíamos erradicado ese virus. Pues bien, este señor que nace, como bien has dicho, hijo de un notario de Reus y entra al servicio de España en el ejército. Hay otra cosa muy interesante que es lo de México, que es un episodio muy importante en su vida y una enorme personalidad, pero también estuvo en Crimea, en la guerra de Crimea, y participó muy activamente. Este señor hace méritos al servicio de España con el ejército, pero como bien has dicho, en el ejército pues había mucho liderazgo y España entonces la política y el ejército estaban muy cerca. Él es monárquico y de él yo querría destacar tres conceptos que es en los que me voy a detener. Es un demócrata, es un monárquico y es un gran español porque es un buen catalán. Y de estas tres cosas quería hablar. Es un gran demócrata.
Él cuando nace, la democracia está naciendo, es algo de antes, la democracia en 1789, la Revolución Francesa, la democracia está naciendo. Y sin embargo, él llega a una convicción, y es que la forma de gobernar los pueblos es mejor que los pueblos se gobiernen a sí mismos, que se gobiernen con monarquías. Hoy hay una realidad. El mundo es mejor y vivimos en el mejor de los mundos a pesar de todo, precisamente gracias a la democracia. La democracia es un grandísimo invento de la edad contemporánea. Y es verdad que hoy la democracia está en cuestión allí donde ha habido democracia. La democracia está padeciendo hoy en los países democráticos una crisis de adolescencia. Es muy joven, tiene 150 años solo. Pero hay una realidad innegable. El ser humano, yo digo que fue creado por Dios, cada uno puede decir que vino por lo que sea, pero es una realidad. El ser humano como maquinaria humana está creado para vivir 90 y 100 años. El problema es que hasta hace 150 años muy pocos eran los que sorteaban las dificultades para vivir esos años. Pero que el ser humano podía vivir 90 o 100 años era una realidad. No por hablar sobre Matusalén, había muchos ancianos venerables. ¿Qué pasa? Que el ser humano caía. En 1750 la expectativa de vida en Inglaterra, que era un país rico, era de 32 años. Y vivían más los hombres que las mujeres. Y la realidad, y hay muchos ejemplos, a quien destrona Prim, que es la reina Isabel II, su madre es la cuarta esposa de Fernando VII. Y no porque Fernando VII hiciera como Enrique VIII, que iba matando a esposas, no. Es porque las tres reinas anteriores fallecen antes de los 30 años de distintas enfermedades o de parto. Y eso era un hecho. Antes se habla de Metternich. Metternich tuvo 12 hijos, 6 murieron antes de los 5 años. Cuando Metternich convoca el Congreso de Viena, encargan a un gran personaje, a quien su madre estuvo a punto de abortar porque se lo aconsejaron muchos médicos, que haga una obra de música que se llama La Gloriosa. ¿Y saben quién es el personaje? Beethoven. Beethoven dirigió y organizó un concierto para todos los grandes líderes de Europa en 1814, después de haber hecho la tercera sinfonía en homenaje a Napoleón, y cuando Napoleón se autocorona, le quitó el nombre a esa obra en homenaje a Napoleón. Y este señor, que dirige La Gloriosa, tiene 4 hermanos que mueren antes de los 3 años. Pero es que la madre de Beethoven, a los 16 años ya era viuda, y se vuelve a casar y vuelve a quedarse viuda en muy poco tiempo. Es decir, la vida era muy corta para todo el mundo. Vivíamos 32, 35 años. De esta sala, no sé cuántos quedaría hace un siglo y medio. Y yo le pregunto a mis alumnos cuando les digo esto, ¿hay alguien que haya tenido 3 gripes? Pues en un 99% de los casos que no haya tenido 3 gripes, fallece. ¿Hay alguien que haya tenido 2 gripes? En un 80% de casos, quien tenía 2 gripes antes de la penicilina, fallecía. Esa era la realidad del mundo. ¿Qué es lo que hace que vivamos más? La investigación, la ciencia. Pero ¿dónde se produce la investigación, la ciencia, el desarrollo? Donde hay libertad. Libertad de expresión, libertad de investigación, patentes, libertad de mercado, riesgo, beneficio. Es decir, todos los inventos que hacen que vivamos más y mejor se han producido en países democráticos. Es un hecho absolutamente contundente y cierto. No sé si luego en la tertulia me puede decir algún invento que vivamos más. Yo solo encontré uno que era la pólvora, pero no sé si con eso vivimos más o menos. Pero, de verdad, o sea, el aire acondicionado, la nevera, el radiador, los aviones, por supuesto, todos los elementos de higiene. Todo eso se produjo en centros, hasta la bicicleta. La bicicleta se produjo en la Alemania democrática, que ahora lo usan los indios y los chinos. En realidad, la democracia hace que vivamos más y también que vivamos mejor. Hoy, en el siglo XXI, el mapa de los 8.000 millones largos de habitantes que hay 1.300 que viven con el 70% del Producto Interior Bruto del mundo. ¿Y quiénes son esos?
los que han tenido democracia, Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia. Y es verdad que la democracia allí donde ha germinado hoy está en crisis, y que Estados Unidos están divididos, que en Inglaterra están divididos, que en Francia están divididos, que en España nos tienen que dar de comer aparte, pero es verdad que la democracia ha sido un gran bien. Y Prim era un gran demócrata. Y ese bien que es la democracia, creo que es un valor que Prim, que fue de los primeros grandes demócratas, atestigua con su propia vida. La libertad, el vivir más, el vivir mejor. Pero Prim hace algo muy curioso, y es que logra hacer una síntesis entre el antiguo régimen, que es la monarquía, y la nueva era, que es la democracia, la democrática. Y concilia algo que parece antitético, como es monarquía, con democracia. Todavía hay gente que no se ha enterado. Pues en este gobierno hay gente que no se ha enterado, que se puede ser demócrata y monárquico, o monárquico a fuer de demócrata. Este señor Prim se enteró hace mucho tiempo. Y es verdad que él en 1868 lidera, junto con Topete, la Armada, y junto con Serrano, el ejército, un movimiento para destronar a una reina, Isabel II. Pero lo hace a fuer de monárquico. Y él es monárquico y lo que busca es regenerar la democracia española, porque la monarquía en ese momento había quedado en una situación absolutamente endogámica y en manos de una camarilla que estaba destrozando la convivencia entre España. Y él y otros cuantos deciden dar un golpe, que es lo que se llama, curiosamente, con el mismo nombre con el que en 1814 Beethoven había abierto la restauración monárquica, la gloriosa. 9 años. Pues bien, él consigue un consenso entre personas de bien que tienen amor a la patria, amor a España, y que consideran que ponerse de acuerdo para renovar la democracia, renovando la monarquía, era algo que valía la pena. Yo tenía aquí citas del libro para leerles y tal, pero no les voy a aburrir. Algunas, sobre todo, bueno, esta sí la leeré, pero bueno. Total, él hace ese equilibrio, y Prim es el primer político en la historia de España que logra hacer algo que yo creo que es muy sano para una España que ha sufrido tanto, que es un gran consenso. Él tiene la convicción de que las grandes naciones, y España era una gran nación, tienen que tener unos principios básicos, unos consensos esenciales, un acuerdo entre las fuerzas políticas que gobierne quien gobierne, son inalterables. Que no se puede estar haciendo una casa para el que llega casualmente y que obligue al que vuelve a destruirla. Y él logra un consenso entre, O'Donnell muere un poco antes, pero eran los liberales, unionistas, conservadores, demócratas e incluso parte de republicanos que entienden que una monarquía en ese momento garantiza la estabilidad y la cohesión y la unidad de los pueblos de España, y logran hacer un proyecto político que es la Constitución del 69, en el que se trata de convivir. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente las circunstancias son complejas. Él intenta inicialmente buscar una monarquía que era la obvia, que es la de Portugal. Pero evidentemente ingleses y franceses no dejaban que España, la península ibérica, se unieran. La historia de España en el siglo XIX es tan dura y tan dramática que a la reina Isabel II, que echamos de España, la casamos el mismo día que su hermana. Se le anticipa la edad para ser reina, pero si hay algo bonito en la vida de una mujer, también de un hombre, porque yo me he casado y he disfrutado mucho de mi boda, pero para una mujer casarse es un día muy importante. El día que te vistes, que te homenajean, que eres pues la princesa de la fiesta. Bueno, pues a ella no le dejaron disfrutar de eso, la obligaron a casarse el mismo día que su hermana pequeña. Y eso ocurre porque Francia
e Inglaterra, que mangonean la vida política española, deciden que aquí no se puede tener un Borbón en aquel momento. A Inglaterra no le interesa. Y Francia convive con Inglaterra y se llega a un acuerdo. A nuestra reina se le casa con una persona que tiene acreditado que no va a poder tener hijos. El rey Francisco, que le llaman Francisco de las Puntillitas, era manifiesta y conocidamente homosexual. Y se pacta que a la reina se le casa con un homosexual el mismo día que su hija, que su hermana ya sí se casa con alguien de la monarquía española, diciendo, pues típico de la política inglesa, patada para adelante, y bueno, ya más adelante ya veremos si hay un sobrino de la reina que le dejamos gobernar. En ese mangoneo vive España, y en ese mangoneo volvemos a vivir de tal manera que a Prim no le dejan poner una monarquía ibérica como se había pretendido. Prim intenta otras opciones. Hay una muy curiosa, que es un episodio de la historia de Europa muy relevante, que es Prim llega a un acuerdo con Bismarck, que todavía no era el canciller de Alemania, sino que era el canciller de Prusia, para que un prusiano de la dinastía de los Hohenzollern pudiera ser el rey de España. Ese es un acuerdo que hace el gobierno, el presidente del gobierno de España, con el canciller de Prusia. Y Bismarck, que es un hombre brillante, astuto y estratega, filtra un telegrama que se le manda, se llama el telegrama de Ausch, en el que se filtra a la prensa francesa que va a venir a reinar en España un alemán, un Hohenzollern. En el público español, que era muy divertido, decía, él era Leopoldo Hohenzollern, y decían, ole, ole, Leopoldo si me eligen, era Leopoldo sin maringen. Entonces ya había una canción que decía, ole, ole, Leopoldo si me eligen. Y al pobre Leopoldo sin maringen no le dejaron ser rey de España los franceses. Los franceses, cuando se enteran por la filtración que hace Bismarck de que ese señor va a venir a España, los franceses inician la guerra contra Alemania. Es decir, el detonante de la unificación alemana provocado por Bismarck es el nombramiento en España de un rey prusiano, de origen prusiano. Y evidentemente Bismarck no tenía ningún interés en Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen, pero sí había urdido todo para hacer picar a los franceses. Los franceses, que siempre han sido unos grandes y valientes guerreros, como demostraron en la Segunda Guerra Mundial, pues dijeron a Berlín. Y se fueron a Berlín, les duró una semana la guerra. Bismarck arrasó y la entrada en París, los alemanes han entrado 3 veces en París. La entrada de Bismarck en París fue el motivo que permitió que la confederación de los 39 repúblicas del Zollverein Reich se unifiquen con Prusia como líder. Es decir, la unificación alemana se hace con la guerra franco-prusiana de 1870 provocada por el telegrama de Prim a Bismarck. Bien, Prim es absolutamente consciente de que la vertebración institucional de una democracia con una corona es más fácil. Y eso además lo hace toda Europa. Europa, que empieza la democracia cortando cabezas a los reyes, se da cuenta de que ya está bien de matarnos unos a otros y que la monarquía es un elemento de cohesión. Weber, que es el fundador de The Economist, decía, el rey no reina, pero el rey tiene la capacidad de observar, tiene la capacidad de moderar. Y esa función del rey como conciliador de las diferencias y contrastes de la democracia consiste en la alternancia, en el debate y en el contraste. El que haya algo institucional que refleje el ADN, la memoria, la historia, los símbolos de una patria, de una nación, encarnado en una institución que es la monarquía, se entendió en 1814 que era sano, pero con una matización. Metternich dice, renovemos nuestros países haciendo de monarquías constitucionales. Monarquías que se someten, en las que cambia el criterio. El rey ya no es un rey absoluto cuyo capricho es la ley, sino que el rey es un monarca al servicio del pueblo. Y se concibe el papel del monarca
como un señor que es juzgado por la opinión pública y al que la opinión pública, si le condena, puede quitarle sus prerrogativas de monarca. Y eso ha sido en 1914, es decir, un siglo después. Europa, salvo San Marino, Suiza y Francia, eran monarquías todos. Algunas de ellas monarquías de cuñados, primos y generales de Napoleón, que había nacido de la Revolución Francesa, ¿no? Pero él sí que consigue hacer eso, una monarquía al servicio de la Constitución, al servicio de la política democrática y al servicio del pueblo, que es lo que en definitiva hay que pedirle a cualquier gobernante, que gobierne al servicio del pueblo, no al servicio personal como se concebía el régimen absolutista. Es verdad que ahora vemos líderes políticos que tienen tics de las monarquías absolutistas y que el proyecto del país les importa muy poco y el suyo personal lo imponen a los demás. Pero la democracia sana consiste en eso. Y el tercer elemento de Prim, demócrata, monárquico, que concilia monarquía y democracia, es que se sentía muy español. Se sentía muy español porque se sentía muy catalán. Él hablaba en catalán, y aquí sí que os leo. Su vida es la de un español que, como tantos y tantos españoles, durante siglos, había nacido en Cataluña. Un catalán que habla catalán como lengua materna, que arenga a sus tropas en catalán y que defiende con firmeza la identidad de Cataluña en el Parlamento español. Pero es también, como la inmensa mayoría de los catalanes durante siglos, un catalán que está muy convencido de las ventajas de la unidad de España y de sus territorios en un proyecto de nación común. Y este catalán, llevado de ese profundo convencimiento y poniéndolo en práctica, defendió la nación española y su unidad, y hizo méritos en el ejército, lideró un partido político y presidió el gobierno de España. Era catalán, muy catalán, amante de su tierra y de su lengua, también gran defensor de sus señas de identidad, pero al mismo tiempo se sentía muy español y actuaba, como él mismo dijera en más de una ocasión, como un verdadero patriota español. Él muchas veces decía, ser patriota es una de las virtudes de un buen militar, pero ser patriota es también una de las virtudes de un buen político. Yo soy un político ahora y antes era un militar. Y yo le pido a ustedes políticos que sean también patriotas. Esto lo dijo en más de una ocasión en su discurso. Y hay un dato muy relevante. Él es el único catalán que ha presidido el gobierno de España. Hubo dos catalanes que presidieron, que fueron jefes de Estado, jefes de la República. Uno de ellos dimitió cogiendo un tren por la noche y diciendo estoy en París, he montado un follón aquí que no hay quien entienda, y me largo, Figueras. Y nosotros como presidentes del gobierno. Entonces, yo creo que esos tres grandes conceptos hoy pues tiene mucho sentido recordar, ¿no? El que España sea una nación diversa, que sea capaz de hacer consensos y casas comunes en las que todo el mundo conviva, fue el gran acierto de Prim. Cierto es que aquello se malogró. Como antes decías bien, el 27 de diciembre de 1870, poco antes de que llegara Amadeo de Saboya a España, saliendo del Congreso de los Diputados, en su carruaje, con sus dos ayudantes, en la calle del Turco, que ahora hay una placa que pusimos con motivo del Bicentenario. Cuando el Bicentenario, el ministro era Bono, y le digamos a Bono, a Miguel Roca, al príncipe, entonces hicimos varias cosas y entonces poner ahí una placa en la calle del Turco, que ahora es General Prim. Y le pegaron un tiro, lo llevaron a donde estaba la presidencia del gobierno, que es donde estaba el cuartel general del ejército, en Cibeles, y allí pues al principio se dio la noticia de que estaba gravemente herido porque había mucha perplejidad, pero realmente estaba muy gravemente herido y falleció enseguida. Tan es así que cuando llega Amadeo de Saboya, que llega a los 2 días, su primer acto oficial es ir al velatorio del asesinado presidente del gobierno que a él ha traído a España. Porque antes, después del fracaso de traer al prusiano, al Hohenlohe, Francia
Alemania e Inglaterra pactan traer a España un rey irrelevante, por así decirlo, una corona, la de Saboya, que ya no tenía un peso estratégico en el entendimiento geopolítico europeo. Y vino Amadeo Saboya. Pero Amadeo vino con tan desgraciada fortuna que fue al velatorio y llegó al palacio y le instalaron en el dormitorio principal del palacio, donde quedaban todavía todas las ropas de la reina Isabel II que nadie se había llevado. Su vida fue un calvario en España, la verdad, porque entre que no hablaba español, era italiano, pues no tenía a quien le trajo, pues al poco tiempo vino la restauración. Pero la restauración tuvo un acierto, la generó Cánovas, 1876. Hizo una casa común. Y ahí hubo una alternancia entre los dos grandes partidos que le dio a España 40 años de una cierta prosperidad, de una estabilidad política y una estabilidad institucional. Prim es uno de los 5 presidentes de gobierno españoles que ha muerto asesinado en la edad contemporánea. No sé si hay otra nación, Inglaterra, Francia, Alemania, que haya asesinado a tantos de sus primeros ministros. Rato, Canalejas, Maura, Carrero y Prim. Bueno, esa España que busca entre los españoles sus propios enemigos, también sabe salir adelante. Y después de este desafortunado episodio en el que matan a Prim y se vive una monarquía muy difícil, vino 1876, que fue una constitución donde sí cabían todos. Eso lo hizo España en 1978 y ojalá ese espíritu se conserve. Ahora uno puede tener dudas, pero yo espero que ese espíritu se conserve. Y les agradezco su paciencia y que me hayan escuchado con tanta atención, porque me he quedado impresionado de que a estas horas de la tarde ninguno de ustedes se ha quedado dormido. Así que muchas gracias.